Que tengan un bendecido día del Señor. Está llena la iglesia, somos un montón. Gloria a Dios. Bueno, llegamos al final de la serie sobre las disciplinas espirituales. Hemos estado viendo que el Señor, básicamente las disciplinas espirituales son para que crezcamos espiritualmente, maduremos en la fe y lleguemos a ser cada vez más parecidos a Cristo. Dios usa las disciplinas espirituales para santificarnos progresivamente hasta que Él vuelva. Y el objetivo es que cada día seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es como la tesis, digamos. De eso se tratan las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Principalmente leer continuamente y meditar las Sagradas Escrituras, la oración constante, también hablamos del ayuno y hoy vamos a hablar del servicio. Por ahí quizás podamos pensar en otro tipo de disciplinas más u otro tipo de actividades que podemos usar a modo de disciplinas espirituales, pero estas son las que básicamente vienen directamente de la Biblia, las que aparecen explícitamente mencionadas en la Biblia. El estudio y meditación de la palabra de Dios, la oración, el ayuno y el servicio. Para comenzar a hablar del servicio, quiero contarles de una historia real que ocurrió en el Titanic. Cuando el Titanic se hundió, ocurrieron varias cosas que llamaron la atención en ese día. Había un predicador a bordo de ese barco, se llamaba John Harper. Es conocido como el predicador del Titanic. Fue un evangelista británico muy conocido. Incluso el famoso predicador Moody lo solía invitar a su iglesia a predicar. John Harper había recibido una invitación para ir a Estados Unidos y él quiso viajar en el Titanic. Podía haber viajado antes, pero dijo, no, quiero zarpar en ese barco nuevo. Así que fue a bordo del Titanic. Y él aprovechaba el tiempo en el barco para predicar el evangelio a la gente. Muchas personas de distintas clases sociales escucharon el evangelio a bordo del Titanic. Particularmente el día en que se hundió. Los testigos que sobrevivieron cuentan que era un día hermoso y que ellos notaron que John Harper estaba aprovechando el tiempo para predicarle a muchas personas del evangelio. En el barco había servicios religiosos, había culto dominical, pero fuera del servicio él aprovechó para seguir hablando con la gente acerca del evangelio. Pasó todo el día haciendo eso. Esa noche, como todos saben, el Titanic chocó contra un iceberg y el barco se hundió. Él iba con algunos familiares, se aseguró de que ellos estuvieran a bordo de un bote salvavidas, pero él se quedó en el barco y corría de un lado a otro por donde podía para ayudar a la gente a subir a otros botes. Y él pregonaba los gritos, mujeres, niños e incrédulos, corran a los botes. Mientras tanto, él seguía en el barco y seguía predicando el evangelio a todos, llamándolos al arrepentimiento. Finalmente, cuando el barco se hundió, él terminó flotando en las frías aguas del océano. Le dio su chaleco salvavidas a un joven que no tenía ninguno. Le dijo, lo necesitas más que yo. Él, sosteniéndose de algo que estaba flotando por ahí, en un momento una ola lo acerca a otro joven. Y él le pregunta, ¿sos salvo? El chico le dice, no. Y él responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la ola lo alejó del muchacho.
Un rato más tarde la ola vuelve a traerlo cerca de estos dos. Y John Harper le vuelve a preguntar, ¿ahora sos salvo? El muchacho dijo, todavía no. Harper respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La ola volvió a alejarlo y enseguida Harper murió congelado. El muchacho sobrevivió. Pasaron los años. Llegó a una iglesia contando de cómo él había sido el último converso por la predicación de Harper. Quizá fue por la predicación de este hombre y otros más que en esa misma noche a bordo del Titanic hubo varios millonarios que hicieron algo impensado, algo que los millonarios de hoy no harían. Se cuenta que había un magnate llamado John Jacob Astor IV. Su fortuna alcanzaba para construir otros 30 Titanics, pero a pesar de tener toda la fortuna del mundo, estimó eso como nada. Eligió hacer lo correcto, renunció a su lugar en un bote salvavidas para que se salvaran 2 niños que estaban muy asustados, niños que él no conocía. Otro millonario llamado Isidor Straus, que era uno de los dueños de la cadena estadounidense de almacenes más grande que había allá en Estados Unidos, él decidió no subir a su bote salvavidas para que otros ocuparan ese lugar y se salvaran. Su esposa, Ira Straus, siguió el ejemplo de su marido y le cedió su lugar a su criada. Ambos magnates prefirieron desprenderse de sus riquezas y de su propia vida para hacer lo correcto, considerando a los demás y valorando la vida de los demás como más importante que la de ellos mismos. Algo que tienen en común todas estas personas fue un corazón de servicio. Sacrificarse para servir a otros que lo necesitaban, considerando a los demás como más importantes que ellos mismos. La Biblia, cuando nos habla de servicio, nos habla de esto mismo. Nos habla de servir no por el aplauso o la gloria, sino de servir a otros como si nosotros fuésemos los siervos, mientras que los otros son los señores, los amos. Servir a los demás con un corazón humilde, estimando a los demás como más valiosos, más importantes que uno mismo, y no en busca de honores. Vamos a ver a lo largo de la Biblia lo que el Señor nos enseña sobre el servicio y cómo esta es una disciplina espiritual que contribuye a nuestro crecimiento en madurez espiritual hasta llegar a ser conformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver varios pasajes, pero básicamente el sermón va a tratar de los siguientes 5 puntos. Si hay 5 solas y 5 puntos del calvinismo, tiene que haber 5 puntos del sermón. El primer punto tratará de la relación entre la salvación, el servicio y la adoración. El segundo punto tratará sobre cómo los cristianos los cristianos han de servir en imitación de Cristo, quien es el siervo sufriente. En tercer lugar, hablaremos del corazón del siervo cristiano y sus motivaciones para servir. En cuarto lugar, veremos el servicio del cristiano y los dones del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, hablaremos del servicio del cristiano, que el servicio del cristiano es arduo, pero provechoso. Con respecto a la relación entre la salvación, el servicio y la adoración, la Biblia nos enseña que Dios nos ha salvado para que seamos siervos y que nuestro servicio es un acto de adoración al Señor nuestro Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 13. Éxodo 9, 13. Moisés ha sido enviado por Dios a Egipto, de vuelta a Egipto, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, librarlo de la esclavitud.
Y vez tras vez, Moisés se presenta ante el faraón por orden del Señor con el mismo mensaje: deja ir a mi pueblo. Pero siempre se repite una frase para que entendamos el propósito de la redención. ¿Por qué Dios quiere librar al pueblo de Israel? Y así nos dice Éxodo 9:13. Entonces el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios quería redimir al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, de la esclavitud regida por el faraón, para que el pueblo sea libre, pero a fin de servir a otro amo, un mejor Señor, el Dios verdadero. El propósito del éxodo era el servicio a Dios. El pueblo debía ser libre para poder servir a Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, la palabra servicio en hebreo, avodah, significa también adoración. De hecho, cuando en la Biblia se habla de la idolatría, se habla de avodah zará, un servicio a los ídolos, un servicio vano. La adoración es un servicio. En el caso de la idolatría, un servicio vano a dioses falsos. Cuando se habla de la adoración a Dios, también se usa la misma palabra, avodah, servicio. Servicio, trabajo. Se lo puede traducir de esas maneras. La adoración a Dios, entonces, es nuestro servicio. La forma en que nosotros servimos son maneras en que expresamos nuestra adoración al Señor. La misma idea aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 13. En este pasaje, el autor de Hebreos nos está explicando cómo Cristo es mayor que Moisés en todo sentido, cómo su sacrificio en la cruz es mayor que el éxodo mismo, cómo el nuevo pacto es superior a los pactos previos. Y así nos dice el autor en Hebreos 9, versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros éramos esclavos de un Señor mucho más tenebroso que el faraón, de un amo mucho más opresivo que el faraón en Egipto. Nosotros éramos esclavos de nuestros propios pecados. Y a causa de nuestros propios pecados estábamos muertos. Estábamos bajo la ira de Dios. Pero Dios nos amó y entregó a su Hijo Jesucristo como sacrificio que ocupe nuestro lugar. Un sacrificio perfecto que nos limpie de todo pecado. Un libertador más grande que Moisés, que nos saque no de Egipto, que nos libre no de Faraón, sino que nos saque de la muerte eterna, que nos libre de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús se ofreció a sí mismo como ese sacrificio perfecto. Ocupó nuestro lugar, cargó Él con nuestros pecados sobre sí mismo. Sufrió nuestra muerte, para que nosotros, al arrepentirnos y creer en Él, tengamos la vida eterna y podamos gozar de la dicha, la bendición
de poder vivir eternamente delante del Señor, para el Señor. Fíjense cómo el versículo 14 nos explica el propósito de la redención al final. Purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. El propósito de nuestra redención, de nuestra salvación, es para que finalmente podamos servir al Señor libremente. Y nuestro servicio es una expresión de adoración a Dios. Esta es la relación entre la salvación, el servicio y la adoración. Ahora, ¿cómo debemos servir? ¿Cómo espera el Señor que sirvamos? ¿Tenemos algún modelo, un ejemplo a seguir? Y la verdad que sí, la Biblia está repleta de ejemplos de servicio. Pero gozamos de un ejemplo magnífico que es Cristo mismo. Los cristianos hemos de servir a nuestro Señor en imitación de Cristo, quien en definitiva es el siervo sufriente. La Biblia nos habla de Cristo como un varón de dolores, un siervo sufriente. Por ejemplo, el libro de Isaías tiene una serie de cánticos o poemas que hablan de este siervo, el Mesías, y siempre se lo describe como un siervo que sufre a fin de glorificar a Dios y libertar al pueblo. El cántico del siervo más conocido es justamente el de Isaías 53, donde se habla de el siervo sufriente como varón de dolores que cargó con nuestros pecados, dio su vida por el pueblo, pero al final resucita, gozoso de ver el fruto de su sacrificio, almas salvadas, vidas rescatadas, santificadas, para que sirvan al Señor. Hemos de servir en imitación de Cristo, el siervo sufriente. En cierta ocasión, cuando Cristo anunciaba su sacrificio por tercera vez, unos discípulos de él le hicieron una pregunta peculiar. Vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Como saben, el pueblo judío esperaba que el Mesías trajera el reino y Jesús venía anunciándole ya a los discípulos que Él era el Mesías, efectivamente, tal como ellos pensaban, y que había llegado el momento de ir a Jerusalén a cumplir su misión. Y claro, ellos pensaban que eso significaba instaurar el reino de Dios en Israel y en el mundo. A pesar de que Él mismo le está diciendo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que morir y va a resucitar. Pero aunque era muy claro el mensaje, sin metáforas, sin parábolas, clarísimo como el agua, no lo entendían. Les dijo por tercera vez lo que iba a pasar con Él, con total claridad y lujo de detalle. Pero aquí vemos en el versículo 35 lo que pasó de inmediato. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quiere que hagan por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron, podemos. Seguían sin entender. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10, o sea, los otros apóstoles, comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes
que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor venía a cumplir su misión, el Mesías venía a traer el reino, pero no de la manera que esperaban. Ellos creían que venía a tomar el poder, el gobierno, a instaurar un reino terrenal con ejército, pero no era así. Pero como creían que era así, esperaban, bueno, algunos privilegios. Siempre hay, como decimos acá, ñoquis, que quieren favorecerse del nuevo gobierno. Ellos querían, bueno, Señor, somos tus apóstoles, somos muy cercanos a vos, déjanos ser los más cercanos en el reino, danos los mejores puestos, ser parte de tu séquito, uno a tu derecha, otro a tu izquierda, lugares de más honor. Él les explica que no entendieron nada, que Él viene como siervo a dar su vida por muchos y que se espera que sus discípulos hagan exactamente lo mismo. Y se los dice, ustedes van a beber de mi copa, van a ser bautizados con mi bautismo, que eran formas metafóricas de decir, ustedes van a sufrir como yo, van a ser perseguidos como yo, van a ser despreciados como yo, incluso van a morir como yo. Van a ser siervos sufrientes como yo. Cristo nos daba el ejemplo. Debíamos ser siervos como Él, siervos sufrientes. El servicio que enseña el Señor no busca los honores, no busca los primeros lugares, no busca la fama. Lo que busca un auténtico siervo de Dios es justamente servir. Y el siervo no llama la atención, nadie mira a un siervo. En una película, la del zorro, la leyenda del zorro, hay un momento que el zorro tiene que entrar a la casa de su enemigo, va a presentarse como un hidalgo, un caballero de la nobleza española, que viene a hacer negocios con este español, y va con su siervo, que era el anterior zorro, y por ende era conocido, y el problema era, si va con el anterior zorro, lo van a reconocer y se puede hacer lío. Pero ese antiguo zorro le dice, nadie mira a un siervo, así que no te preocupes, nadie me va a llevar nadie se va a fijar en mí. Nadie mira a un siervo. El siervo no es importante, el jefe lo es, el siervo no. De hecho, en nuestra sociedad muchas veces se habla de la servidumbre. Cuando la Biblia habla de siervos, de que somos siervos de Dios, lo que está diciendo es que no somos los protagonistas de la historia, Dios es el protagonista. Nosotros servimos a Dios. Todo el honor, la gloria, toda la fama, todos los aplausos, todos los elogios, todo prestigio es para el Señor. Es para Dios, no es para los siervos. Debemos entender que en eso consiste el servicio. Pasar desapercibido, ser siervos, sufrientes, tal como Cristo lo fue. Y Cristo nos da ese ejemplo, dando su vida. El servicio es abnegado, no es para lograr nada a cambio, es porque estimo al otro como superior, es porque amo al otro, es porque quiero el bien del otro. No me importa si yo recibo recompensa al final. Eso es el verdadero servicio. En el Evangelio de Juan, Cristo nos vuelve a hablar de cómo nosotros somos enviados a continuar la misión de Cristo como siervos. Siervos que deben imitar a Cristo. La última noche que el Señor estuvo con nosotros,
antes de ser arrestado y crucificado, en Juan capítulo 13, en esa última cena, Él hizo algo que llamó la atención. Actuó como un siervo. Los siervos eran encargados, entre otras cosas, de lavar los pies de los invitados cuando llegaban a un evento. Y Cristo, que iba a oficiar la última cena, actuó como siervo. El que debía liderar esa ceremonia estaba sirviendo. ¿Cómo lo hizo? Vamos a Juan 13, versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. El Señor nos dio ejemplo de servicio siendo Él el siervo. Él lavó nuestros pies y quiere que nosotros nos lavemos los pies unos a otros. En el sentido de que nos ayudemos mutuamente, nos sirvamos mutuamente unos a otros. No buscando gloria y honor, sino buscando el bien del otro. A veces se usa mal el rol, ciertos roles en la iglesia, sobre todo los roles de liderazgo. Pero la Biblia nos enseña que los líderes en la iglesia son siervos. No son como los líderes del mundo. Cristo mismo nos lo ha enseñado y acabamos de escucharlo en su palabra. Pero a veces nuestra mente distorsionada y mundana llega a ser tan difícil de iluminar que aún la palabra siervo la podemos distorsionar. Aún la palabra servicio puede ser corrompida. Me acuerdo una vez en un evento evangelístico que hacíamos en la iglesia Crecer, con el grupo de adolescentes y de jóvenes. Me acerco a una gente que estaba en la plaza, unos adolescentes que había. Resulta que uno de estos adolescentes, una chica, era de una iglesia. Entonces empiezo a hablar, estaban sus amigos que no eran de ninguna iglesia, y aprovecho la conversación con esta chica para llevar un poco el evangelio a los amigos. Y en cierto momento de la conversación, esta chica me pregunta: ¿quién es el siervo de ustedes? Y yo, entendiendo el concepto bíblico de siervo, pensé, bueno, hay muchos siervos acá. Estaba todo el grupo ahí sirviendo, muchos siervos hay. No, pero ¿quién es el siervo de ustedes? Y yo seguía sin entender, hasta que después un rato me di cuenta que se refería a el profeta y apóstol y evangelista y pastor y maestro y arcángel y no sé, alguien que tuviera todos los títulos habidos y por haber. Faltaba Mesías y Dios y ya la teníamos completa. Ese era el siervo. Ahí el término siervo no significaba lo que debería significar siervo, un lugar de servicio. Era más un título de el jefe. Un concepto que no es bíblico. El liderazgo bíblico consiste en servicio, pero el servicio es eso, es servicio. No es como el mundo entiende el liderazgo. Que otros trabajen para mí, que otros me sirvan a mí y me den honor a mí, sino que yo sirvo a todos para que todos den gloria a Dios.
Y Cristo nos dice que eso es lo que Él hizo y lo que Él quiere que hagamos. Que nos sirvamos unos a otros, tal como Él sirvió abnegadamente, dándose a sí mismo para salvarnos y glorificar el nombre de Dios. Salvarnos para que al fin nosotros podamos ser libres del pecado y libremente podamos servir a Dios. Debemos, los cristianos, servir en imitación de Cristo, nuestro máximo ejemplo. Él es el siervo sufriente. Esa clase de servicio debemos brindar todos los cristianos. Entonces, entendemos que el corazón del cristiano, del siervo cristiano, y sus motivaciones para servir deben ser semejantes al corazón de Cristo y sus motivaciones. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Nos enseña que nuestro servicio debe ser hecho con alegría. Muchas veces estamos acostumbrados a servir o a trabajar de mala gana, quejándonos. Y generalmente porque tenemos jefes que no son justos. Y por eso molesta. Entonces, servir o trabajar en ese contexto es desagradable. Pero nosotros no estamos sirviendo a un amo injusto, estamos sirviendo a Dios, que es un Señor justo. Un amo al que da gusto servir. Por ende, nuestro servicio a Dios debe ser hecho con alegría, con gozo, con regocijo. Debemos brindar al Señor un servicio alegre. Vamos al Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2, dicen: sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sirvan al Señor con alegría, con gozo, con júbilo, con regocijo. Debemos servir al Señor con alegría, con gusto. Debemos deleitarnos en nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio, además de alegre, tiene que ser humilde. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Les dije que íbamos a pasear por la Biblia. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nos habla justamente de cómo Cristo, ese siervo sufriente, es ejemplo para nosotros para el servicio. Y nos dice lo siguiente sobre cómo nuestro servicio debe ser humilde, cómo servir con un corazón humilde. Filipenses 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, o sea, para recibir honores, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El siervo sirve a alguien más importante. Y si nosotros nos consideramos siervos de Dios, nosotros no somos los importantes, los demás lo son. Y debemos servir a los demás como si los demás fueran más importantes que nosotros. Debemos reconocer el valor de los demás, que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay dignidad en ellos. Por eso debemos servirnos unos a otros, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y cuando sirvamos, no debemos jactarnos de cuán bien hemos servido, sino que aún ahí debemos mantener un corazón humilde. Vamos a Lucas 17. Versículos 7 al 10. Lucas 17, versículos
7 al 10. Con esta parábola el Señor nos enseña a no jactarnos luego de servir, sino mantenernos humildes. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Palabras fuertes, ¿qué significan? Básicamente que cuando servimos a Dios en realidad no estamos haciendo nada extraordinario, nada como para resaltar. Solamente estamos cumpliendo con lo que se exige de nosotros. Obedecer sus mandamientos, glorificar al Señor, amar a nuestro prójimo, lo que el Señor nos ordenó. No hicimos nada extra, nada de más, nada que sea meritorio como para decir, mira qué gran siervo soy. No. Hicimos solo lo que debíamos haber hecho. En cierta ocasión me pasó que me habían invitado a predicar a enseñar al grupo de preadolescentes en una iglesia, ahí en Crecer. Después de eso, de esa reunión terminaba y yo en ese tiempo yo era líder de adolescentes. Entonces terminaba la reunión donde me habían invitado y ahí nomás tenía que seguir con los adolescentes. Entonces, bueno, termino de enseñar a los preadolescentes, me voy con el grupo de adolescentes, me toca dirigir el grupo pequeño, por lo cual otra vez enseñar, otro tema encima, tenía que estar re preparado, estaba full ese fin de semana. Termina la reunión de adolescentes y empezar la reunión de jóvenes, y justo el líder del grupo pequeño donde yo estaba tuvo una dificultad último momento y no podía ir a la iglesia. Entonces me mandó un mensaje y me dice, Leo, ¿podés hacerme el favor? ¿Vos podrías encargarte del grupo pequeño? Y yo, bueno, tengo que preparar rápido lo que sé que él había preparado. Me mandó lo que tenía, lo leí rápido y dirigí el grupo pequeño. Termina el grupo de jóvenes, ya era 10 y algo de la noche. Estaba muerto de cansancio. Y cuando estoy saliendo de la iglesia, me encuentro con Mauro Bustos y charlando así, me ve la cara de cansado y me dice, ¿cómo estás? Estoy cansado. Estuve con vos con tu grupo de preadolescentes, después me pasó que seguí enseñando con los adolescentes, como estaba planeado, pero al último me tocó también estar dirigiendo en el grupo de jóvenes, el grupo pequeño. Dice, estoy reventado de cansancio. Y Mauro dijo algo citando este pasaje que estuvo muy bueno, porque me sirvió de advertencia por las dudas. Me dijo, bueno, ahora cuando digo, claro, te veo muy cansado, ahora entiendo por qué. Ahora cuando llegas a tu casa y vayas al baño y te mires al espejo, mírate fijo a los ojos en el reflejo y decite, siervo inútil soy, porque hice solamente lo que debía hacer. Un buen recordatorio para decir, solamente estuve cumpliendo con el deber que Dios me había encargado, no hice gran cosa. Después de servir al hermano, uno tiene que permanecer humilde y no jactarse de el servicio que ha brindado. Debemos servir entonces con un corazón alegre y con un corazón humilde. ¿Por qué debemos servir? ¿Cuáles deben ser nuestras motivaciones? Si debemos ser humildes, entonces nuestra motivación no puede ser la gloria, el aplauso, los honores, la admiración. ¿Cuál debe ser entonces nuestra motivación? Porque no esperamos nada de eso a cambio. Nuestra motivación tiene que ver con el Señor. Nuestras motivaciones deben ser la obediencia al Señor, la gratitud al Señor, el amor al Señor y a los hermanos, y la adoración al Señor. Con respecto a la obediencia al Señor como motivación para servir, vamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo 4.
Deuteronomio 13, versículo 4. En pos del Señor su Dios ustedes andarán, y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Nos dice que debemos obedecer al Señor, que guardemos sus mandamientos y que solamente a Él debemos servir. Y acá claramente servicio también significa adoración, solamente a Él debemos adorar. Si leemos todo el contexto del capítulo 3, está hablando de los falsos profetas que motivan a una falsa adoración. Y dice, solamente al Señor deben obedecer, solamente al Señor deben servir, o sea, solamente a Él deben adorar. Pero acá queda muy claro que el servicio está en estrecha relación con los mandamientos de Dios. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, que escuchar en hebreo también es otra forma de decir obedecerán su voz, les servirán. El servicio está estrechamente ligado con la obediencia a Dios. Y esta debe ser nuestra motivación. Nosotros obedecemos al Señor, nosotros le servimos al Señor porque le obedecemos, porque básicamente Él es el Señor. Y debemos entender bien esto. Si nosotros los cristianos a nuestro Dios y Salvador lo llamamos Señor, entonces es porque nosotros somos siervos. Y el siervo obedece a su Señor. Esa debe ser nuestra motivación. Servimos al Señor porque Él es el Señor. Y nosotros somos su siervo y debemos obedecerle. Puede haber muchas otras motivaciones muy lindas, pero a Dios se le obedece. A Dios se le sirve, porque Él es el Supremo. Él es el Rey. Él es el Señor. Él es el Amo. Es lo que nos corresponde hacer. Servirle, adorarle, obedecerle. Esa debería ser nuestra motivación. Servimos a Dios porque es lo correcto. Servimos al Señor porque obedecemos al Señor. Pero el Señor, que es grande en misericordia y bondadoso, nos trata de tal manera que surgen otras motivaciones más para servirle. Y le servimos por gratitud. Servimos por gratitud al Señor. Vamos a 1 Samuel. Capítulo 12, versículo 24. Samuel 12, 24. Solamente teman al Señor, o sea, reverencien al Señor. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Si Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, nos ha colmado de bendiciones, ha sido grande en misericordia y bondad para con nosotros, nosotros debemos entonces servirle en agradecimiento por esas grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Teman, reverencien al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, como en respuesta de gratitud a lo que Dios ha hecho por todos ustedes, por todos nosotros. Principalmente en gratitud por la salvación, por la redención. El profeta Isaías es un excelente ejemplo de eso, de servir a Dios por gratitud a causa de la salvación. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 es una visión en la que Isaías ve al Señor en gloria, donde Él dice lo que hemos cantado hoy: Santo, Santo, Santo. En realidad son los ángeles los que dicen Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Isaías ve eso, ve a Dios, el glorioso, el santísimo, y se da cuenta de su pecaminosidad y clama aterrado: ¡ay de mí, que soy un pecador!
y que soy parte de un pueblo pecador. ¡Ay de mí! Porque he visto al Dios Santísimo. Entonces, Isaías 6, versículos 6 al 8 nos dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las cenizas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Isaías, después de que es perdonado de su pecado, agradece al Señor, y su respuesta de gratitud es servir al Señor. Heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy. ¿Necesitas un siervo? Acá estoy yo, dispuesto a servirte. Me has salvado, ¿cómo no voy a ponerme a tu servicio? Debemos servir al Señor con un corazón lleno de gratitud. Debemos servirlo por gratitud, por la salvación y todas sus otras bendiciones con que nos bendice cada día. También debemos servir al Señor por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos especialmente. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nos dice, de vuelta, una relación entre ser salvados para servir. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Dios nos hizo libres en Cristo, nos libró del pecado. Ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo nos enseñó que el más grande mandamiento, que es la base de todos los demás mandamientos de Dios, es justamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo respondo en amor a Dios? ¿Cómo demuestro mi amor a Dios? Amando a mis hermanos. ¿Y cómo expreso mi amor a mis hermanos? Sirviéndoles. Debo servir por amor a mis hermanos. Sirvo a Dios cuando sirvo a mis hermanos, y debo servir a mis hermanos con amor, por amor a ellos, porque amo a Dios. Y si el servicio es también adoración, también debemos servir entendiendo que de ese modo, cuando servimos a nuestros hermanos, cuando nos servimos unos a otros, estamos rindiendo culto a Dios, estamos adorando al Señor. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 13. Romanos 12, 1 al 13 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad, o sea, con generosidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si Dios nos ha salvado por su misericordia, debemos entonces adorarle con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Entregarnos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Servirle a Él. Y cuando nos describe cómo servir, nos habla del trato a los demás, del servicio unos a otros, de ayudarnos, de acompañarnos, de auxiliarnos, de servirnos de distintas maneras unos a otros. Todo ese servicio que hacemos a los hermanos es un servicio de adoración a Dios. De hecho, me gusta cómo también a la reunión dominical o al culto dominical, en muchos lugares en realidad se lo llama el servicio divino, o sea, el servicio a Dios, o el servicio dominical. No es simplemente una reunión. Nos reunimos como un club social. No es una reunión de socios. No es simplemente un culto religioso vano. Es un servicio a Dios. Y el servicio a Dios es adoración a Dios. Como Pablo siempre enfatiza en todos los domingos en alabanza, que cada parte de esta reunión es un acto de adoración a Dios. Los cristianos en otras partes del mundo a esta reunión la llaman no el culto o la reunión, sino el servicio a Dios. Y es un servicio de adoración. Pero no solamente esto que hacemos acá es un servicio de adoración a Dios. Cuando nos servimos unos a otros durante la semana en distintas situaciones, estamos también adorando a Dios. ¿Qué es lo que nos dice Romanos? Que toda nuestra vida, que todo nuestro ser sea un servicio a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? Cuando nos servimos unos a otros en amor, haciendo uso de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dones y ponemos esos dones al servicio de los demás. Y eso nos lleva a hablar del cuarto punto, del servicio del cristiano y los dones del Espíritu Santo. Todo cristiano recibe dones espirituales, como vemos acá en Romanos 12. 1 Pedro también nos habla al respecto en el capítulo 4. Vamos a 1 Pedro 4. Arranca diciendo en los versículos 1 y 2, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Cristo nos ha liberado no para que sigamos sirviendo al pecado, porque ya no somos esclavos del pecado, ahora servimos a Dios, nuestro nuevo Señor. Y más adelante nos dice en el versículo 10 y 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todos los que hemos sido redimidos por Cristo hemos recibido al menos un don espiritual. Y la verdad es que todos tenemos en realidad más de un don. Y esos dones son para que los usemos para servirnos unos a otros a fin de dar gloria a Dios. De vuelta, no es para nuestro honor, es para el honor de Dios. Pero todos los creyentes tenemos al menos algún don espiritual. Dios nos capacita para que podamos servirnos unos a otros. Ahora hay distintos siervos, por ende hay distintos dones, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo, todos somos igualmente necesarios y todos servimos a un mismo Señor.
Tanto en Romanos 12, 1 al 13, como en otros pasajes como 1 Corintios capítulo 12, se nos habla de cómo la iglesia es un cuerpo, cada uno de los creyentes es miembro de ese cuerpo y todos estamos sometidos a la cabeza que es Cristo. Y como todo el cuerpo, cada miembro cumple su función en el cuerpo, en la iglesia, bendiciéndose mutuamente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 dice que ninguna parte del cuerpo puede decir a la otra parte, yo no soy necesario, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, o cosas por el estilo, sino que todos somos parte del mismo cuerpo. Todos estamos sirviendo al Señor y todos nos ayudamos mutuamente, nos servimos mutuamente. Vamos a leer una parte de ese pasaje, 1 Corintios capítulo 12. Versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para que nos ayudemos mutuamente. Más adelante, en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y más adelante, versículos 20 al 27, dice, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cuando me golpeo el dedito chico del pie, me duele todo el cuerpo. Pero el que se golpeó fue el dedito chico. Ahora, los hermanos debemos tener esa unidad, ese amor. Si uno de nosotros sufre, todos compartimos ese dolor con él, sobrellevamos ese dolor y nos consolamos mutuamente y nos servimos en ayuda y consuelo mutuo. Si un hermano está alegre porque ha pasado por algo lindo, ha recibido algún tipo de bendición de parte del Señor, todos celebramos con él, nos gozamos con él. Él comparte su gozo con nosotros. Y de la misma manera Dios nos ha dado dones para que nos pongamos al servicio para el bien común, para que todos seamos bendecidos y edificados. Nadie es más importante que otro. Todos nos necesitamos mutuamente, todos necesitamos del servicio mutuo. Aquí mismo ya tenemos algo que es invisible, pero no lo es. Llegamos el domingo y las sillas están en orden y el lugar está limpio, listo para recibir a la gente. Hay gente que viene antes a poner todo en orden, a limpiar. Sin eso, no podríamos tener el culto en orden. Son muy necesarios quienes sirven de esa manera. Me toca predicar, pero
No sé si mi voz llega hasta el fondo. Soy docente, puedo intentarlo, pero es más fácil y cuido mi garganta porque tengo un micrófono que lo maneja un hermano que está al costado y lo tapa una columna y quizás no se lo ve mucho, o quizás nadie repara en ese hermano. Pero si no fuese por ese hermano, por su servicio, sería difícil la labor. Tendría que forzar la garganta y los docentes sabemos cómo se sufre con la garganta cuando perdemos la voz por esforzarla demasiado, las cuerdas vocales. Después tenemos que andar en fonoaudiología y gastar mucho. Todos necesitamos de servicio mutuo. Y cuando ponemos los dones al servicio de los hermanos, nos ayudamos a crecer espiritualmente también. Por eso el servicio es también una disciplina espiritual. El servicio a Dios por medio del servicio de los hermanos, combinado con el uso de los dones espirituales. El servicio así es una disciplina espiritual que sirve para la edificación de la iglesia, para que todos lleguemos a crecer espiritualmente y madurar en la fe, para llegar a ser cada día más como Cristo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 a 16. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Básicamente dice, Dios le proveyó a su pueblo, a su iglesia, maestros de la palabra, para que enseñen al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios madure en la fe y se sirvan unos a otros. Y en ese servicio mutuo, todos nos ayudamos a crecer espiritualmente, para llegar a ser como Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo, cada miembro de la iglesia, sirve, cumple su función que Dios le ha dado y la cumple en amor, en un servicio de amor. Y de ese modo provee o ayuda a que los hermanos crezcan. De ese modo, el servicio como disciplina espiritual, usando los dones espirituales, provee edificación a la iglesia para que todos crezcamos en madurez hasta ser como Cristo. Las disciplinas espirituales trabajan en conjunto. Hablamos de la lectura y meditación de la palabra, hablamos de la oración, hablamos del ayuno. Cuando uno ayuna, se abstiene de ciertas cosas, de alimentos sobre todo, pero para dedicarse a otras dos disciplinas, la oración y la meditación de las Escrituras. Pero estas disciplinas generalmente sirven para que uno crezca espiritualmente. Ahora, el servicio es una disciplina espiritual que no solamente me hace a mí crecer, sino que ayuda a que mis hermanos crezcan. Es una de las disciplinas más hermosas, más generosas, porque expresan esta gracia de Dios, en la cual nos ayudamos mutuamente. Nos servimos unos a otros en amor. Ahora, el servicio, ya que es también un trabajo, es esforzado. El servicio del cristiano es arduo, pero también es provechoso. No es un esfuerzo hecho en vano. Y llegamos al final del sermón. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6,
10. Porque Dios no es injusto, como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Está diciendo, ustedes han servido a sus hermanos. Han servido a sus hermanos y ese servicio a sus hermanos ha sido un servicio, un acto de adoración a Dios. Y ha sido esforzado. Y Dios ve eso. Y no pasa por alto eso. Hay recompensa de parte del Señor. Él no es un Señor injusto. Por eso da gusto servir a Dios. Porque Él es un amo justo al que servimos. No es en vano nuestro servicio. No lo hacemos por los honores. Lo hacemos por amor a los demás y por adoración a Dios. Pero Dios, que es justo, aunque no buscamos los honores al servirnos unos a otros, aún así Dios recompensa y bendice a los que sirven. No es en vano nuestro esfuerzo, nuestro servicio a Dios y a los hermanos. Por lo tanto, el Señor nos exhorta a perseverar en el servicio con fidelidad. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58 nos dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Sí, servir implica esfuerzo. A veces, dependiendo de las circunstancias, puede que sea realmente agotador, frustrante tal vez en algún momento, o requiere de ciertos sacrificios. Servir implica seguir el ejemplo de Cristo, el siervo sufriente, que dio su vida. Implica negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, servir abnegadamente. Implica un esfuerzo, un trabajo duro. Pero ese esfuerzo, ese trabajo que hacemos en la obra del Señor, no es en vano. Da fruto. Dios bendice ese servicio y ese servicio rendirá fruto, el fruto que Dios quiere. Así que, hermanos, busquemos cómo servir a Dios, cómo adorarlo a Él en el servicio que nos brindemos unos a otros. Pensemos cómo podemos servirnos unos a otros en la iglesia. No solamente cuando estamos acá, sino en la semana. Pongámonos manos a la obra. Como siervos del Señor, sirvámosle. Pensemos en las necesidades de nuestra iglesia. Hay distintos ministerios, hay distintas tareas por hacer. Y en todo podemos ser útiles y de bendición unos a otros. Pensemos cómo podemos servirnos unos a otros. Hubo unos hermanos ayer que estuvieron poniendo luces afuera. No había luces antes afuera. Pusieron luces. Otros hermanos estuvieron hace un tiempo colgando un pizarrón que teníamos allá en la salita al lado. Armaron el ropero. Otras hermanas vi que estuvieron ordenando la ropa en ese mueble. Hay otras formas de servir también, en la limpieza, en el sonido, en la alabanza, en la enseñanza de la palabra, en muchas otras maneras, en necesidades, en obras de misericordia, atendiéndonos unos a otros en las necesidades que van surgiendo. En todo momento hay oportunidades para que nos sirvamos unos a otros por amor. Estemos atentos y pensemos en qué puedo servir a mis hermanos. Una buena pregunta que alguien le hizo una vez a un estudiante en la escuela nocturna donde trabajo, era alguien que, generalmente los que van a la escuela nocturna son personas que están en situaciones difíciles y necesitan terminar la secundaria para poder conseguir un trabajo mejor. Y conoció a alguien por medio de la escuela, y ese alguien le dijo:
¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Es raro encontrar a alguien que te haga esa pregunta. Pero es una muy buena pregunta que un cristiano puede hacer. Hermano, ¿en qué te puedo servir? Seamos imitadores de Cristo. Sirvamos como Él, como siervo sufriente, abnegadamente, estando dispuesto incluso a dar la vida, a renunciar a comodidades a fin de poner los dones que Dios nos ha dado en servicio a nuestros hermanos para el bien común, a fin de que todos puedan crecer a la imagen de Cristo. Oremos. Señor nuestro y Padre nuestro, te damos gracias por habernos amado tanto que enviaste a tu Hijo, que es nuestro Rey, pero que primeramente vino como siervo a dar su vida por nosotros, para que ahora nosotros libremente, libre del pecado, podamos servirte a ti. Señor, danos ese corazón de siervo que tuvo Cristo, que podamos ver qué dones nos has dado, cómo nos has capacitado por medio de tu Espíritu, para que podamos ponernos al servicio de nuestros hermanos, que podamos adorarte a ti, servirte a ti, sirviendo a nuestros hermanos, amándolos y poniéndonos a disposición de nuestros hermanos. Y que mutuamente nos ayudemos unos a otros para crecer espiritualmente y cada día llegar a ser un poco más parecidos a Cristo. Es la obra que tú haces en nosotros. Y gracias por permitirnos ser parte de esa obra, porque es tu obra en nuestras vidas, pero te ha placido usarnos para esa obra. Gracias, Señor, por semejante honor. Te alabamos y queremos servirte como es debido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y paz.